Señor nos esté bendiciendo, hermanos, hermanas. Hoy estamos a 28 de febrero del 2021 y continuando con nuestra unidad, los viajes de Pablo. Nuestra lección, los gentiles son aceptados en la iglesia. Y nuestra verdad central, para todos la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y vamos a tener nuestro texto en Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Búsquelo por favor ahí en su Biblia. Gálatas 3, versículo 8. Y la palabra del Señor nos dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Nuestro segundo punto que vamos a ver es la palabra y el Espíritu. Y nuestro inciso A, la sabiduría divina. Vamos a estar también teniendo nuestra lectura ahí en Hechos capítulo 15 y vamos a leer del versículo 13. Hechos 15, versículo 13 al 21. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, por favor. Hechos 15, versículo 13 al 21, y dice así: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, y en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y recordando que en la clase pasada estuvimos viendo que se realizó este concilio en la iglesia de Jerusalén y se expusieron los argumentos tanto de los judíos convertidos, que proponían que los gentiles creyentes se convirtieran al judaísmo por el rito de la circuncisión. Pablo y Bernabé decían que no era necesario, ya que el sacrificio de Cristo y la salvación era por gracia y era suficiente. Se levantó Pedro y, después de dar testimonio de cómo Dios abrió las puertas de la salvación a los gentiles y envió al Espíritu Santo, y reprobó el hecho de querer imponer una carga o condicionar la salvación que es por la gracia y por la fe. Después de escuchar a Pablo y Bernabé de cómo Dios había hecho grandes señales y maravillas entre los gentiles, vemos ahí en el versículo 13 cómo se levanta el apóstol Jacobo, hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, y ya habla a todos, y confirmando el mensaje de Pedro, las palabras para tomar de ellos pueblo para su nombre,
les recordaba a los judíos que Dios había escogido a Israel para que fuera su pueblo. Y esto lo podemos ver ahí en Deuteronomio 14:2. Asimismo, había adoptado a los gentiles como su pueblo. También en los versículos 15 y 16 cita al profeta Amós. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios en Amós, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Y vamos a leer juntos esta cita, por favor. Amós, capítulo 9, del versículo 11 y 12. Y la palabra de Dios nos dice así: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hay algunas palabras que menciona aquí el apóstol Jacobo, y en Amós nos dice palabras como reedificaré, repararé, levantar, y esto habla acerca del tabernáculo que había caído y que estaba en ruinas. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que los hombres busquen a Dios y todos los gentiles sobre los cuales es invocado en nombre de Dios, porque Dios haría que los gentiles también participaran del pacto que Él había hecho con los judíos. Los gentiles le pertenecían a Dios, sin rito de circuncisión ni obediencia a la ley. El tabernáculo restaurado de David incluía a los judíos como a los gentiles que por la fe han aceptado a Jesús como Salvador. Y en esto, hermanos, estamos incluidos nosotros, que no éramos pueblo de Dios, pero por la gracia de Dios y por nuestra fe, ahora somos hechos hijos de Dios, coherederos juntamente con Jesús. Así que alabamos y glorificamos a Dios por esta bendición. Ahí en el versículo 19, Jacobo principalmente y finalmente llega a una conclusión. No se inquiete a los gentiles que se conviertan. No se perturbe, no se incomode a los gentiles que se conviertan a Dios. Pero hace algunas recomendaciones que se deberían de compartir a todas las nuevas iglesias que Pablo y Bernabé habían levantado durante su primer viaje misionero en Asia. Y esto incluía apartarse de la idolatría, apartarse de la fornicación, de la inmoralidad sexual y de los pecados sexuales. Se refería también a las tradiciones y costumbres, en este caso, a la comida, al comer sangre de animal ahogado. Y todo esto porque era costumbre en esas partes de Asia y practicaban todo eso. Por eso estas recomendaciones. Pero muchas veces nosotros, a veces con muy buena intención, hacemos una pesada y larga lista de reglas y exigencias a los nuevos creyentes para que las cumplan. Manera de vestir, manera de hablar, su arreglo personal, pelo, barba, bigote. Pero más que imponer, debemos de guiar a los nuevos creyentes al estudio de la palabra de Dios
y a buscar la comunión con el Espíritu Santo. Y esto los guiará en este proceso de limpieza que es la santidad. Y aún nosotros mismos necesitamos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Pablo nos dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que, hermanos, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos guíe a realmente buscar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y que podamos deleitarnos en la palabra de Dios día a día. Y esta palabra podamos compartirla a todas las personas y que nuestra oración por estas nuevas personas que recién han creído en Jesús sea para que vayan creciendo en este proceso de santidad. Oremos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, a través de este estudio de escuela dominical, nos muestras cómo Dios obró a través de este concilio, a través de la voz de Pedro, a través ahora de la voz de Jacobo, al instruir que no se impusieran cargas ni se inquietara a los nuevos creyentes con ritos de la circuncisión o con la práctica de la ley, sino más bien que pudiesen dejar todo aquello, Señor, que no te agradaban, como la idolatría, la fornicación. Ayúdanos también a nosotros a guiar a los nuevos creyentes, para que oremos por ellos, para que los guiemos, los discipulemos, para que puedan crecer en tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus casas. Levántales, Señor, fortaléceles, y que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que en esta semana, hermanos, andemos en el Espíritu y que estemos orando por todas estas personas que recién se han convertido o los que vendrán a los pies del Señor. Recuerda que tú y yo somos la luz y la sal del mundo. Dios nos esté bendiciendo